Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro virtual desde la Hybrid Showroom de Kyocera, donde vamos a hablar sobre cómo con unos sencillos ingredientes somos capaces de optimizar los procesos de cualquier organización. Soy Carolina Gil, Business Pre-Sales de Kyocera Document Solutions y aunque haya parecido el comienzo de una sesión de MasterChef, vamos a hablar de un tema bastante más interesante. En el apasionante mundo de la consultoría de procesos es muy habitual utilizar una serie de acrónimos para tareas muy concretas. Kyocera cuenta con amplia experiencia en ese tipo de servicios, pero también cuenta con la ayuda de RPA Technologies para abordar esta tipología de proyectos. Para hablar de este cóctel de acrónimos tenemos la suerte de contar con Diego Alonso, responsable de consultoría RPA. Buenos días, Hola, Diego. ¿qué ¿Cómo tal, estás? Carolina? Hoy un gusto estar aquí estos minutos contigo, con todos los participantes en este evento y vamos a intentar profundizar, como bien dices, en todos estos ingredientes y estos cócteles y cómo se combinan entre ambos. Muy bien. En el estudio que hemos realizado junto con IDC, Tecnologías Habilitadoras de Smart Working, se mencionan mucho de estos acrónimos, pero BPM, RPA, RDA, ITP, ¿a qué se corresponde cada acrónimo? Bueno, es interesante y bueno, de una reflexión de este reporte se menciona muchas de estas combinaciones de ingredientes y muchos de estos acrónimos que son de tendencia y como decimos están ahora mismo, podemos decir que son trending topic. Pero antes de nada yo creo que tenemos que tratar de mostrar o explicar cómo cada uno de ellos va a complementar una capacidad humana. Algo que está muy ligado al verbo automatizar es el de emular. Y muchos de estos acrónimos lo que nos permiten es mitigar o complementar determinadas capacidades humanas, ¿no? Y ahí podemos encontrar pues desde el RPA, que lo llevamos en el nombre de nuestra mercantil. ¿Qué es RPA y qué significa este acrónimo? Robotic Process Automation. Robotic Process Automation o esta tecnología o metodología está orientada a emular el comportamiento humano respecto a las computadoras. Ese es el primer concepto, ¿no?, que introducimos. Emular y imitar cómo nos comportamos frente a procesos de negocio que habitualmente pues, se realizan en todas las corporaciones y que tienen dos ingredientes fundamentales, que es utilizamos las manos para operar con la computadora, periféricos, teclado, ratón, y utilizamos una de las partes del cerebro humano en la que reside toda la repetición, todas las reglas, pues todo lo que hemos ido aprendiendo pues en base al uso de esos procesos. Esa es la base de RPA. RPA emula el comportamiento humano, las manos, el comportamiento respecto a la computadora, teclado, ratón, y todas las reglas que podemos trasladar a un software que nos permita pues, automatizar procesos de manera parcial o de manera total, con esa combinación y, como decía, imitando cómo operamos con los sistemas de información. Ese es el concepto inicial sobre el que yo creo que podemos ir debatiendo y luego hay determinados ingredientes. Podemos decir que es el plato de fondo, como dicen en algunas culturas gastronómicas, y sobre ese plato de fondo pues hay otro tipo de ingredientes pues que nos van a permitir ampliar el perímetro, las posibilidades de procesos de negocio en los que vamos a poder dotarle de automatismos, como decía, parcial o total. Sobre RPA pues han empezado a surgir muchos. Quizás antes que RPA, como decía, que emula, y como vemos en la imagen, pues esa mano y esa parte no cognitiva del cerebro, pues estaba el sistema nervioso, ¿no? Y estaban las soluciones BPM, Business Process Management. Esas soluciones pues, tienen su origen mucho antes que de la irrupción de la automatización robótica o de RPA. Y lo que nos permite es orquestar todos los procesos de una organización. Orquestar, ver las partes en las que se van a automatizar, pero también las partes, las tareas, las subtareas de procesos que se van a ejecutar de manera manual. Integrarlo con circuitos de aprobación. Y como decimos,
qué característica del ser humano va a ser capaz de emular este acrónimo, BPM, el sistema nervioso, ¿no? Es el que tiene que controlar todas las partes de los procesos de la organización. Una derivada de RPA, y algo muy ligado, es RDA, ¿no? ¿Es lo mismo RPA y RDA? Bueno, el término RDA es Robotic Desktop Automation. Y hay dos variantes de la automatización, una de la automatización robótica, una la que afecta a la automatización completamente desasistida, desatendida, procesos que somos capaces de emular íntegramente ese comportamiento humano. Es decir, que se pueden robotizar end-to-end sin necesidad de intervención humana. Y por otro lado tenemos pequeños tips, pequeñas tareas que delegamos en humanos, en robots, perdón. No lo he explicado, los robots son el elemento central, el que va a correr todos estos acrónimos, ¿no? Como estamos tratando de explicar. La diferencia de RDA pues, reside precisamente en que es el robot y el humano el que tienen que coexistir en la misma computadora. Y vamos a delegar en esta tecnología y en estas metodologías determinadas tareas, no el proceso end-to-end, sino puntos en los que el humano requiere intervención del robot. Tareas que puedan ser con unas características, pero que el humano siempre va a estar trabajando de la mano con ese software o ese asistente. Típicamente nos encontramos, y algo que está muy arraigado hacia el término de RDA, es automatización atendida. Esos procesos que se operan en el frontline típicamente, o que hay un canal de comunicación online, un canal de comunicación en el que un humano tiene que desarrollar todas sus competencias, todas sus fortalezas, hablando con el cliente, pero tiene que delegar aquellas tareas manuales repetitivas de poco valor que son propias de las máquinas y que las máquinas lo van a hacer de manera más solvente. Este sería, dentro del ámbito de la robotización, pues la fase 1 de robotización, ¿no? Hemos hablado de emular manos, cerebro, sistema nervioso. ¿Y qué pasa cuando nos encontramos determinados retos en los procesos, en las tareas de las organizaciones? Retos en los que tenemos que utilizar otros órganos, ¿no? Y en este caso hablamos de los ojos. Hay muchos procesos transversales de organizaciones que necesitan estructurar la información o que tienen que tratar o ingerir fuentes de información sobre los que hay que emular pues, el funcionamiento del ojo humano. Eso hablamos típicamente, hay otro acrónimo que es OCR, reconocimiento óptico de caracteres, es tratar una imagen y sobre esa imagen extraer esos caracteres de modo que sirva de input para los procesos robóticos que pueda operar o bien RDA o bien RPA. Y este conjunto de necesidades para simular el comportamiento del ojo es lo que se conoce habitualmente con otro acrónimo que mencionabas en la intervención, que es IDP, ¿no? ¿Qué es IDP? Intelligent Document Processing, procesamiento inteligente de documentos. Es habitual, como decía, en muchas organizaciones, muchos procesos. Para RPA, uno de los requisitos de entrada para este tipo de soluciones de automatización robótica es trabajar con una fuente de información estructurada. Y es habitual también que nos encontremos que es utópico que todos los procesos tengan fuente de información estructurada. Nos tenemos que apoyar en este otro ingrediente o este otro acrónimo. IDP lo que nos va a ayudar es sobre diferente tipología y universo de documentos, pues extraer las variables que necesita ese robot basado en reglas para emular el comportamiento de las manos y el cerebro izquierdo. Y el último, podríamos decir, algo que habitualmente seguimos manteniendo dos de las letras del acrónimo principal, RPA, es SPA, ¿no? Y dices, bueno, esto ya se está rizando el rizo, esto de SPA. Pues es ese robot que hemos hablado, esa fase 0 del robot, pues que le dotamos de neuronas, le dotamos de materia gris. Es algo que se conoce como Smart Process Automation. Aquellos procesos de negocios donde no nos podemos apoyar o formular en base a reglas. Sí, entonces. En esos procesos en los que muchas veces pues,
los dueños de los procesos, cuando están inmersos en una iniciativa de automatización, intentan explicar cómo es el proceso y esa conversación deriva en, bueno, este punto, esta toma de decisión depende, ¿no? Cuando hay un depende, pues, y no podemos expresarlo en base a árboles de decisión, necesitamos apoyarnos de ese acrónimo, ¿no? A ese ingrediente extra que le va a dar la materia gris, que necesitan determinados procesos para solventar cuestiones que recaen en el ámbito de problemas estadísticos, probabilísticos y, en definitiva, basados en capacidades de Machine Learning. Y yo creo que no sé si me he dejado alguno. Yo creo que no, y han quedado suficientemente claros. Creo que tenemos una base estupenda para preparar un buen cóctel, pero yo tengo una duda todavía. ¿Son todos necesarios? Es decir, en un proceso a optimizar, ¿es totalmente necesario utilizar todos ellos o qué tal combinan entre ellos? ¿Cómo se relacionan? Bueno, interesante pregunta. ¿Son todos? ¿Hay todas las mezclas, todos los ingredientes tienen el mismo efecto para todos los seres humanos? Pues sabemos que no, ¿no? Hay alergias, hay situaciones indigestas y tenemos que conocer precisamente quién es el usuario final. Y esa es la clave de cualquier iniciativa de automatización. El cliente en el centro, el proceso en el centro. Y depende de la naturaleza del proceso. Y la naturaleza del proceso nos va a determinar cuál es el ingrediente, qué condimentos necesitamos. Podemos encontrarnos con procesos que estén muy preparados desde el punto de vista de cómo está el dato estructurado, cómo es la calidad del dato, y podemos encontrar nosotros pues, que no, aquí hay que añadir un poquito más de IDP. Depende del proceso, depende de la capacidad de análisis y depende de cuál es el propósito final de la automatización, cuál es el driver. La tecnología es el segundo, o es la cuestión final, no es la inicial. Pero estarás de acuerdo conmigo en que algunos combinan mejor que otros. Como experto en coctelería, ¿cuál es tu mezcla maestra? Bueno, es cierto, y esto podemos decir, ¿cuáles son los cócteles más demandados? ¿Cuáles son los que tienen pues, la mayor acogida entre el público? Podríamos decir que hay un ingrediente, pues una base, y ya lo hemos dicho en algún punto en estos minutos, que es RPA, ¿no? Todas las organizaciones, todos los procesos departamentales tienen un elemento común cuando se están planteando pues, en digitalizar o mejorar, eficientar los procesos. Pues que hay sistemas inconexos, hay sistemas en los que pues no hay posibilidad de interconectar y se delega en este tipo de tecnologías, en este caso en RPA. ¿Cómo se combina? Ese es el mundo ideal, RPA aplica, pero esa receta no aplica de manera transversal a todos los procesos y de manera, como entendemos, muchas veces los responsables de la operación o los dueños de los procesos queremos el proceso de principio a fin. Para alcanzar una automatización de principio a fin necesitamos tratar con fuentes de información no estructurada. Y ahí vamos al segundo ingrediente, ¿no? La mezcla de RPA e IDP o la mezcla de la capacidad de emular las manos y la capacidad del ojo para extraer determinada información creo que es la esencia y en el momento actual el grado de madurez de las organizaciones, cómo se operan los procesos, pues podríamos decir que sí que es el cóctel más demandado. Hoy tendremos en esta sesión muchísimos clientes conectados de diferentes tipologías. ¿A qué tipo de clientes les gusta este tipo de cóctel? Bueno, aunque cada vez más se cuenta con, pues, y como lo estamos viendo, la evolución y la adopción robótica cada vez cuenta con más adeptos, hay una cuestión que es clave, ¿no? Y este tipo de soluciones pues, depende mucho del grado de madurez de la organización, depende mucho cómo esté preparado el cliente, cómo estén preparados sus procesos para la automatización. Podemos decir que de un tiempo a esta parte se ha democratizado el uso de estos acrónimos, de estas tecnologías, algo que pues, en los últimos, hace 5 años, pues, casi era exclusivo para determinadas empresas IBEX 100. Ahora mismo nos encontramos el mid-market, gran cuenta, mid-market, administraciones, que son consumidores de procesos y de este tipo de tecnología.
Pero en respuesta a la pregunta, ¿a qué clientes le gusta este cóctel? Depende del paladar del cliente. Depende cómo esté preparado el cliente para desplegar, para eh, adaptar sus procesos a la automatización. Nos encontramos con grandes corporaciones con mucho empuje, con pues, máximo nivel de sponsorización, pero las circunstancias de sus propios procesos, cómo están estructuradas desde el punto de vista organizacional, pues hace que todavía no sea el punto de tomar ese cóctel. Pero bueno, como decía, cada vez más pues está el grado de adopción es máximo y los clientes pues es variado. No podríamos decir que hay un cóctel específico por industria, por vertical, sector público, sector privado. Hay una necesidad común. Es hacer con menos más, eficientar, dotar de eficacia y eficiencia a los procesos, y solo se puede realizar de dos maneras, ¿no? Y una es principalmente, ya se sabe cuál es, la forma tradicional, pues incrementando todos los costes operativos, y eso resta competitividad. Y la única alternativa es iniciar con apoyarnos en tecnología que nos permita operar mejor, dar un mayor servicio a los clientes. Entonces, si los clientes actualmente que no estén preparados para este tipo de cócteles, no me cabe duda que en los 3 próximos años pues van a estar, se va a ir acostumbrando el paladar para la irrupción de este tipo de tecnologías y metodologías para operar mejor sus procesos dentro de la organización. Hemos hablado de ingredientes, acrónimos, hemos hablado de los paladares, de los gustos, pero ¿qué pasa con el barman? Me imagino que hace falta un barman con unas cualidades específicas para poder atacar estos procesos. Exactamente, esto no es algo que se prepare pues, de manera doméstica, como hacemos nosotros los sábados por la noche en casa. Y es esencial tener pues, la sensibilidad, o hay un skill muy demandado, que es, pues bueno, hay muchos nombres, ¿no? El Business Analyst, Process Consultant, pero es la persona que tiene que tener la sensibilidad de cómo operan los procesos, tratar de caracterizarlos, entender la operativa desde el punto de vista manual, cómo se opera un proceso en su ASIS, y con todos esos ingredientes tratar de incorporar en la coctelera el preciso, no forzarlo, ¿no? Muchos de los fracasos... Problemas del directo. Bueno, no pasa nada. Muchos de los fracasos acumulados dentro o lecciones aprendidas en este tipo de proyectos e iniciativas de automatización es poner la tecnología por delante del proceso o implantar una solución, un cóctel para a un problema concreto. Hay que entender el proceso, hay que asimilar cómo se está operando, hay que, como decía, proponer mejoras de la automatización y conociendo cuáles son las características humanas que vamos a tener que complementar con tecnología. Pero eso parte de un entendimiento muy concreto, muy preciso del proceso. Y ese barman, como decías, pues tiene que tener unos skills sobre todo muy ligados a la operación, muy ligados a cómo funciona el negocio. Y como siguiente derivada nos va a llevar pues, muchas veces a un cambio en el proceso, pero parte de un entendimiento profundo de ese proceso, tratar de granular cuáles son las competencias que vamos a delegar en las diferentes acrónimos tecnológicos, y una vez está granulado y una vez están concatenados y están enlazados, pues proponer la mejor solución o el mejor cóctel para la automatización robótica. Diego, estamos terminando ya la sesión, pero antes de terminar me gustaría que compartieras con nosotros sencillamente un par de mensajes para pues, aquella compañía, organización que se esté iniciando en este mundo de la coctelería, para que sepa cómo comenzar, cómo abordar un proyecto de estas características. Pues nada, muchas gracias, Carolina. Yo creo que algo que hemos comentado y lo repetimos constantemente en muchas de reuniones, la importancia del proceso. No hemos hablado durante estos minutos, hemos hablado de términos, conceptos.
no hemos hablado de la tecnología que está por debajo. Esa tecnología llega y la tecnología está preparada, es madura, pero no es un debate en el que alguien que quiera iniciarse en este mundo y cómo se integran los ingredientes y cómo está preparada mi organización para este tipo de combinados, no es el punto en el que tiene que hacer esa reflexión. Debe de partir de un entendimiento profundo de cómo están de maduros los procesos. ¿Qué es lo que se quiere conseguir? ¿Cuáles son los drivers? Y como siguiente reflexión llegará la tecnología o los ingredientes. Esa es la primera recomendación. Foco, centro en el proceso. El proceso es la piedra angular de cualquier iniciativa. Segundo, no imponer tecnología. Muchas organizaciones, por cómo han ido creciendo, cómo se han ido desarrollando los sistemas de información, pues tiene pues un ecosistema de aplicaciones que hace que incluso el ingrediente que hemos dicho base de esta coctelería, RPA pues no aplique, y eso hay que entenderlo base a esa fase anterior, entendimiento del proceso, comprender cómo es la operativa, cuáles son los principales drivers de la organización, cuál es el tiempo, cómo va a afectar a los clientes la automatización. Es necesario esa reflexión profunda antes de iniciar un viaje hacia la automatización. Posteriormente, teniendo claro cuál es tu público objetivo, cuál es tu consumidor, pues ya tenemos los ingredientes, ya vamos a saber cuál pues, va a ajustarse más al paladar de cada cliente. Esa es nuestra visión y cómo entendemos este apasionante mundo de la automatización y todas pues, las combinaciones de acrónimos que hemos ido viendo o hemos ido debatiendo durante estos minutos, que ha sido un placer. Muchas gracias, Diego Alonso, consultor responsable de consultoría de RPA Technologies. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Espero que a todos nuestros asistentes les haya resultado interesante esta charla. Y por último, gracias a todos vosotros por asistir a un encuentro virtual desde la Hybrid Showroom de Kyocera. Nos despedimos hasta la próxima. Adiós. Gracias.